Bien, entonces, como les estaba diciendo, vamos a realizar en esta pequeña sesión de ayudantía la lectura histórico-jurídica de la película La Misión, una película del año 1986 del director Roland Joffé y que es, por supuesto, material de observación obligatoria para efectos de su evaluación de lectura del próximo día viernes. Bien. Cualquier duda que vayan teniendo, por favor, me la hacen saber y ojalá puedan participar lo más posible en esta ayudantía, que lo que pretende es más que nada una reflexión, una conversación entre nosotros para que de ese modo vayamos dilucidando los puntos más relevantes de esta película a efectos de nuestro curso. Bien, vamos entonces. Este va a ser el índice, el esquema eh, que vamos a seguir en esta sesión. En primer lugar, bueno, me faltó un punto inicial, que es el tema del argumento de la película, el argumento central. Luego de eso nos vamos a detener en torno a las prescripciones geográficas tras el descubrimiento de América y de las Indias en general, ya que como ustedes habrán tenido oportunidad de observar en la película, uno de los puntos centrales de esta radica en de quién o sobre quién tiene jurisdicción la corona, en particular en ciertos territorios indígenas, que ya veremos con más detalle. Para eso entonces nos vamos a detener en el Tratado de Alcazoas, en las bulas alejandrinas, el Tratado de Tordesillas y por último, muy relevante, el Tratado de Madrid del año 1750. Luego vamos a avanzar hacia un nuevo tema vinculado a la evangelización y en particular la acción jesuítica en esta importante labor. Por último vamos a ver el tema vinculado al regalismo y al patronato, que también se vincula o se conecta muy significativamente con un punto de antinomia, podríamos decir, entre la ficción y la realidad jurídico documentada. Bien, antes de comenzar, entonces, dije que iba a hacer una pequeña reseña en torno al argumento central de la película. ¿Alguno de ustedes me podría decir, por favor, sobre qué trata la película? ¿Cuál es el argumento central de esta? Todos tuvieron la oportunidad de verla, ¿no? Alberto. De cierta manera el conflicto de poder sobre las tierras en las que están los guaraníes, que por un lado, por el lado de la corona española querían agilizarlo y protegerlos de cierta manera, y por el lado de los portugueses se podían volver esclavos. Entonces está este conflicto político sobre quién va a poseer la zona. Y ante ello se cuenta la historia se me olvidó el nombre del personaje principal, el que sale ahí, Rodrigo Mendoza. de Rodrigo Mendoza, que parte como esclavista al inicio de la película y posteriormente se une a los jesuitas para ayudar a la protección de los guaraníes. Eso. Bien, muchas gracias, Alberto. La misión, entonces, del director, como les señalé, Roland Joffé, narra la historia principalmente de este personaje que ustedes pueden ver en su pantalla, Rodrigo Mendoza, que era, como bien decía Alberto, un ex traficante de esclavos y también un mercenario. Es interpretado, como pueden advertir, por Robert De Niro. Y busca básicamente en toda la película una especie de redención, y para ello se va a convertir en jesuita. Para el propósito de su redención, va a viajar entonces hacia un sector particular, que es la actual triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, que está ubicada encima, llamémoslo así, de las cataratas del Iguazú, para poder asistir, digamos, y asentarse en esa reducción jesuita. Allí entonces Robert De Niro, Rodrigo Mendoza, que es el personaje principal, va a seguir los pasos del padre Gabriel. El padre Gabriel es aquel que pueden ver aquí en la pantalla, que es interpretado, como saben, por Jeremy Irons, quien fue aceptado por los guaraníes sin más armas que su propia fe. Él solamente transmitió la fe y con ello logró, en cierto modo, poder ser aceptado dentro de esta reducción indígena.
La situación o el argumento central de esta película va a dar un vuelco, va a dar una especie de rotación en 180 grados cuando ambos personajes, cuando Robert De Niro y Jeremy Irons, después de varios años trabajando codo a codo, trabajando juntos, se van a ver enfrentados por ideas contrarias tras la celebración del Tratado de Madrid. Y esto es súper importante. Todo el argumento de la película va a dar un vuelco tras la celebración del Tratado de Madrid. Este es un instrumento jurídico histórico, real, que se firmó en el año 1750, entre, por un lado, el Reino de Castilla y por el otro, el Reino de Portugal, que va a venir a modificar las antiguas prescripciones geográficas que se tenía en América. Entonces, el Tratado de Madrid del año 1750 viene a modificar las fronteras entre las colonias castellanas y las colonias portuguesas. La consecuencia directa del tratado era que el sector en donde se ubicaba esta reducción jesuita, esta misión, pasaría de jurisdicción castellana a jurisdicción portuguesa. Y de esto se colige que los indígenas que antes eran considerados bajo la jurisdicción castellana como vasallos libres de la corona, iban a perder tal estatus, iban a perder tal calidad, y de ese modo iban a ser susceptibles de esclavitud, porque en Portugal la legislación portuguesa en Indias no reconocía a los indígenas como vasallos libres de la corona. Por lo tanto, inevitablemente, estos indígenas guaraníes iban a ser susceptibles de esclavitud frente a cualquier desaveniencia que pudiesen tener con la corona portuguesa. En ese sentido, la película continúa y ya hacia el final podemos observar que la misión jesuita resiste, junto a los guaraníes, a esta ocupación portuguesa, lo que va a dar lugar, por supuesto, a las llamadas guerras guaraníticas, a la guerra guaranítica que se da, digamos, hacia mediados del siglo XVIII. Este también es un proceso histórico, un fenómeno histórico real, verídico, fidedigno, la guerra guaranítica de mediados del siglo XVIII. El eje central, digamos, sobre el cual apunta Rodrigo Mendoza es por medio de las armas, y por otro lado, Jeremy Irons, el padre Gabriel, apuesta más bien por la fe, por la oración. Bien, eso respecto del argumento de la película. Espero haberlo resumido de forma sencilla y simple. Cualquier duda, por favor, me la van haciendo saber. Bien, vayamos entonces al primer punto de análisis. Como les dije, lo que vamos a intentar hacer aquí es realizar una lectura histórico-jurídica de la película, para de ese modo poder evitar ciertas contradicciones que se pueden dar, por un lado, entre la ficción, que es propia de este género, del género cinematográfico, y en particular de las películas del género histórico, y por otro lado, la realidad histórico documentada. En toda película del género histórico se va a generar una tensión, una contradicción, llamémoslo así, una dialéctica, por un lado, entre la ficción propia de la película y por otro lado la realidad histórico documentada. Y lo que pretende hacer este análisis, que está por supuesto explícito en un artículo que les hicimos leer, que escribí yo junto al profesor ya hace 2 años, es intentar prevenir esas contradicciones, esas antinomias que se puedan generar entre la realidad histórico documentada y la ficción de esta película. Bien, muchas de las cosas también que voy a hablar en esta presentación están, por supuesto, todas ellas vinculadas a la película, pero también están vinculadas a la materia que ustedes están viendo en clases, por lo tanto también les va a servir para poder preparar la evaluación final de este curso, el examen. Bien, entonces partamos por el primer punto que decía relación con las prescripciones geográficas. Bien,
El primer tratado que conviene tener a la vista es el llamado Tratado de Alcazobas, el Tratado de Alcazobas del año 1479. El Tratado de Alcazobas del año 1479. Este tratado va a venir a poner término, va a venir a dar solución al conflicto que se suscita en la península ibérica, que decía relación con la sucesión de la corona castellana. Ustedes sabrán que Isabel la católica, no era la legítima heredera por sangre, llamémoslo así, de la corona castellana. Ella era tan solo hermana del rey, del rey de Castilla. No recuerdo el nombre. Rey, no me acuerdo en este momento. Pero bueno, ella era hermana del rey. El rey tenía una hija que se llamaba Juana la Beltraneja, y de ese modo entonces la legítima heredera, la princesa de Asturias, debió haber sido siempre Juana la Beltraneja, pero por ciertas tensiones que se dan en la corona castellana, finalmente Isabel es la que asume la corona. Sin embargo, Juana la Beltraneja se va a casar con el rey de Portugal, con el rey Alfonso, y comienza una guerra civil entonces entre Portugal, que estaba reitero, a la cabeza del rey Alfonso, cuya esposa era Juana la Beltraneja, en contra de los reyes católicos en Castilla y Aragón. Esta guerra civil finalmente culmina con la victoria de Isabel, y esta guerra civil, llamémoslo así, termina jurídicamente tras la celebración del Tratado de Alcazobas. Este Tratado de Alcazobas señala varias cuestiones, pero una cuestión relevante a efectos de las delimitaciones territoriales entre ambos reinos es la siguiente. Se va a repartir entre Portugal y Castilla los territorios, algunos territorios en disputa, y en particular acerca de ciertas islas del Océano Atlántico. Una de las tantas cosas, reitero, que resolvió este Tratado de Alcazobas fue la disputa entre Castilla y Aragón, entre Castilla y Portugal, a propósito de ciertas islas del Océano Atlántico. Ese Tratado de Alcazobas va a delimitar una línea meridional y va a señalar, digamos, que todas las islas del Océano Atlántico que están por sobre esa línea divisoria pertenecen a Castilla, mientras que todas las islas que están por debajo de esa línea divisoria van a ser de Portugal. En ese sentido, entonces, Portugal se hace de la isla Cabo Verde, por ejemplo, de la isla Azores, mientras que Castilla se hace de una isla también muy importante, que son las Islas Canarias, ¿ya? Todo eso como consecuencia del Tratado de Alcazobas. Entonces, como pueden ver aquí en el mapa, el Tratado de Alcazobas genera esa línea divisoria. Todo lo que está hacia arriba pertenecería a Castilla, mientras que lo que está hacia abajo pertenecería a Portugal. Bien, ese es el primer instrumento jurídico internacional que conviene tener a la vista. Vamos viendo que este tratado va a ir modificándose, incluso hasta llegar al Tratado de Madrid. Entonces lo que estamos haciendo es un tránsito, es dibujar un tránsito entre las distintas prescripciones geográficas que se fueron dando entre Castilla y Portugal. Bien, el primero es este, el Tratado de Alcazobas del año 1479. Bien, vamos al segundo. Las bulas intercaeteras, o mejor dicho, en su idioma original, bulas interchaéteras, las bulas interchaéteras, o también llamadas bulas alejandrinas, las bulas alejandrinas. Las bulas alejandrinas del Papa, por supuesto, Alejandro VI, Alejandro Borgia, Rodrigo de Borgia, ese famoso pontífice valenciano, o sea, de la península ibérica, va a venir una vez que ya se descubre América, los reyes católicos le van a solicitar al Papa que por favor genere la delimitación de las tierras, y de ese modo le conceda en propiedad las Indias a los reyes católicos, pero ya veremos que en particular a Castilla.
o al titular de la corona de Castilla. Entonces, como raya para la suma, tenemos que señalar que las bulas alejandrinas fueron todos aquellos documentos pontificios, que se le otorgaron a la corona de Castilla y se le concede en propiedad las Indias. Y se le concede en propiedad las Indias a condición, y esto también es relevante, que la corona castellana evangelice a los indígenas del territorio. Las bulas alejandrinas son del año 1493. O sea, al año siguiente del descubrimiento de América. En particular, hubo 3 bulas intercaeteras o bulas alejandrinas. La primera le va a dar a los reyes católicos en general las tierras e islas descubiertas siempre que no pertenezcan a ningún otro príncipe cristiano. O sea, la primera bula intercaetera o bula alejandrina le va a entregar en propiedad a los reyes católicos, no a la corona, todas las islas descubiertas y los territorios descubiertos siempre que no pertenezcan a otro príncipe cristiano. También esta primera bula le importa la obligación a los reyes católicos de evangelizar a los indígenas de los territorios descubiertos. La segunda bula, que se da un día después, o sea, son todas prácticamente coetáneas, la segunda bula intercaétera le va a conceder, fíjense, ahora no a los reyes, sino que tan solo a la corona de Castilla, los mismos privilegios que tenía Portugal en las tierras concedidas en África. Y aquí, por supuesto, en esta segunda bula se precisa que la concesión de las tierras no es a los reyes católicos, sino que es al titular de la corona castellana. Se excluye de ese modo a Aragón, al rey Fernando. Y por último, la tercera bula establece la delimitación específica. En esta bula el Papa va a trazar una línea demarcatoria de polo a polo, como pueden ver aquí, de color azul, una línea de polo a polo, ubicada a 100 leguas al oeste de las islas Azores y Cabo Verde. Una línea demarcatoria de polo a polo, a 100 leguas al oeste de las islas Azores y Cabo Verde, dividiendo entonces las tierras que pertenecían a una potencia o a la otra. Todas aquellas que se ubican al oriente de esa isla, de esa línea, pertenecerán a Portugal, mientras que las tierras que se encuentren hacia el poniente de esa línea pertenecerán a Castilla, al titular de la corona castellana. Bien, ¿hay alguna duda hasta el momento? ¿Se me está escuchando bien? Una duda. Bien, gracias. Pasemos al siguiente tratado internacional entre Castilla y Portugal, que va nuevamente a modificar las prescripciones geográficas, que es el Tratado de Tordesillas, del año 1494, o sea, un año después de las bulas alejandrinas. El Tratado de Tordesillas estableció el reparto de las zonas de navegación y de conquista del Océano Atlántico y el Nuevo Mundo. El Tratado de Tordesillas nuevamente va a repartir zonas de influencia, zonas de navegación y de conquista, tanto del Océano Atlántico como del Nuevo Mundo. Para ello, los reyes suscriptores de este tratado, que en particular fueron los reyes católicos por un lado, y por el otro, en Portugal, el rey Juan II, se va a establecer una nueva línea demarcatoria de polo a polo, pero ya no a 100 leguas
al oeste de las islas Azores y Cabo Verde, sino que ahora a 370 leguas hacia el oeste, contadas desde la isla Cabo Verde, desde la isla Cabo Verde. Entonces ya no son tan solo 100 leguas como establecía las bulas alejandrinas, sino que 370, más del doble de millas se le concede en este tratado a Portugal. En la práctica, este acuerdo garantizaba al reino portugués que los españoles no iban a interferir en la ruta portuguesa hacia el Cabo de la Nueva Esperanza, y por el otro lado también suponía que los portugueses no iban a interferir en las rutas comerciales castellanas hacia las Antillas. Recuerdo muy bien que en la ayudantía pasada alguien me preguntaba, creo que fue Alberto, cuál era la razón de que Castilla aceptase este tratado de Tordesillas, ya que en principio no le reputa mayor beneficio. Y en ese sentido, entonces, investigando un poco más en detenimiento, me doy cuenta que el tratado, además de establecer esa línea demarcatoria a 370 leguas hacia el oeste de la isla Cabo Verde, además de eso, suponía que Castilla no iba a interferir en las rutas comerciales portuguesas del Cabo de la Nueva Esperanza, el Cabo de la Nueva Esperanza que está aquí, hacia el sur de África, y por el otro lado, Portugal no iba a interferir en las rutas comerciales castellanas hacia las Antillas. Las Antillas es el sector de aquí, el sector, digamos, hoy en día del Caribe, las islas antillanas. Bien, entonces ese sería, digamos, la concesión que recibe Castilla tras la celebración del Tratado de Tordesillas. Bien, el Tratado de Tordesillas, además de eso, tiene una tremenda importancia desde el punto de vista histórico y simbólico. Desde el punto de vista histórico y simbólico, lo cual está, por supuesto, expuesto en el artículo que tienen que leer. Esa importancia podemos clarificarla a propósito de dos grandes cuestiones. En primer lugar, la primera gran importancia es que el Tratado de Tordesillas, por primera vez en la historia moderna, logra que dos potencias se repartan el mundo. Con el Tratado de Tordesillas, por primera vez en la historia moderna, dos potencias se reparten el mundo. Ese es el primer elemento histórico y simbólico que podemos rescatar del Tratado de Tordesillas. Ahora yo les pregunto a ustedes, con posterioridad, ¿otras potencias se dividieron el mundo? ¿O esta habrá sido un hecho aislado? Puede ser lo que hicieron Alemania y la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te refieres al llamado pacto de no agresión? Sí, cuando se repartieron Polonia. O sea, no fue todo el mundo, pero... Ok, sí, son los acuerdos de Molotov, sí me acuerdo, en el contexto del pacto de no agresión. Bien, podríamos decir que en cierto modo dos potencias se reparten una porción, en este caso pequeña, del mundo, pero hay otros ejemplos más grandilocuentes de reparto del mundo entre potencias. Sergio Valtierra levantó la mano. Perdón, ¿se me escucha ahí? Sí. Ya, no me acuerdo específicamente el nombre, pero sí me acuerdo que pasó algo similar en África, como en el siglo XIX, creo que era, como en el colonialismo europeo, que las potencias europeas se reunieron como para repartirse África. Sí, muy bien, Sergio. Fernanda levantó la mano también. ¿Podría ser la Guerra Fría? Ya, hagamos esa. Me refiero primero a lo de Sergio y después a lo tuyo, Fernanda. Efectivamente, Sergio, durante el siglo XIX, y en particular podríamos decir desde la segunda mitad del siglo XIX con mayor intensidad,
Las grandes potencias europeas, las grandes potencias industriales en el contexto de la segunda revolución industrial, por supuesto, precisan de ciertos elementos o materias primas para poder hacer funcionar sus fábricas. Y bueno, ustedes saben, Europa es de los continentes más pobres que existe en cuanto a materias primas. Es muy pobre, además es un continente muy pequeño. En ese sentido, entonces, se ven en la necesidad de encontrar o construir institutos jurídicos, instituciones jurídicas para poder dominar y justificar su dominación en otras partes del mundo. Y en ese sentido se da el contexto del imperialismo y colonialismo. El imperialismo y el colonialismo, en donde Europa, las grandes potencias industriales europeas, se van a repartir no tan solo África, sino que también Asia. Y entonces surge la figura política, la figura jurídica del protectorado. La figura jurídica del protectorado. Por ejemplo, Vietnam fue un protectorado francés. Vietnam está ubicado en la zona de Indochina, o sea, en la zona entre India y China, en Asia. El Raj británico en India era la dominación, el protectorado británico sobre India. ¿Para qué decir Sudáfrica? Una gran colonia inglesa. Y así suma y sigue. Respecto de lo que señalaba Fernanda, en la Guerra Fría, podemos, en cierto modo, de forma indirecta, afirmar que había un imperialismo simbólico, llamémoslo así, pero no un imperialismo estricto como el que se daba en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque los países, las grandes superpotencias, que ustedes saben, eran Estados Unidos y la Unión Soviética, si bien es cierto, tenían gran influencia sobre ciertos territorios en cuanto a la conducción de la política interna de cada uno de estos países, no tenían una dominación absolutamente real, como sí se daba en el siglo XIX. Por ejemplo, en el Raj británico, las autoridades indias eran británicos. En el Vietnam francés, los gobernadores, quienes lideraban Vietnam, eran franceses. Y todos los otros países que son, digamos, que están al lado de Vietnam, como por ejemplo Camboya, Laos, todos esos eran colonias francesas. Entonces no se da esa hipótesis en donde los países se sientan, digamos, en una mesa, en sillas, en una mesa, y se ponen finalmente a repartir el mundo. No sé si ustedes han fijado el mapa mundi, y ven que los países del norte de África tienen formas muy geométricas. Son, por ejemplo, cuadrados perfectos, rectángulos perfectos, triángulos perfectos, y es precisamente porque en el siglo XIX estos países se sentaban, todos ellos, alrededor de una mesa, y con una regla y con un lápiz se ponían a dividir cuáles iban a ser sus sectores, y así de simple. Algo realmente intolerable desde el punto de vista de la soberanía. ¿Alguien más tiene algún comentario que decir a propósito de lo que estamos viendo? ¿Nadie más? Bien. Continuemos entonces. Voy a cerrar aquí. Ya. Entonces, el primer valor simbólico que podemos encontrar en el Tratado de Tordesillas es que, por primera vez en la historia moderna, dos superpotencias se logran repartir el mundo así de forma muy sencilla, impune. Y la segunda importancia es que el Tratado de Tordesillas realiza apología al Estado absoluto, realiza apología a la idea del Estado absoluto. Es decir, los monarcas, tanto de Castilla como el de Portugal, gobiernan desligados del resto de las instituciones, del resto de los estamentos, incluso por sobre la decisión pontificia. Estos reinos, ambos cristianos, ambos católicos, dependientes, por supuesto, de la Santa Sede,
actúan a expensas de la decisión papal. Los monarcas absolutos en esta época se ven con tanto poder, con tanta autoridad, que pueden pasar por alto la decisión pontificia manifestada en las bulas alejandrinas. Entonces, como se pueden dar cuenta, con el Tratado de Tordesillas, las coronas cristianas de Castilla y de Portugal están negando la decisión y la autoridad papal. Este hito constituye el primer paso hacia la corriente del regalismo, que nosotros vamos a estudiar un poco más adelante. ¿Se entiende entonces estas dos importancias del Tratado de Tordesillas? Que son adicionales, por supuesto, a esa modificación de la línea demarcatoria. ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí. Ok, Sí, se gracias. entiende. Muy bien, continuemos. Y por último, y este es el que más nos interesa, el Tratado de Madrid del año 1550. Tratado de Madrid del año 1550. Este tratado fue un documento firmado nuevamente por la corona portuguesa y la corona castellana. Fue firmado en particular por el rey Fernando VI de Castilla y el rey Juan V de Portugal. Fernando VI de España, de Castilla, y Juan V de Portugal en el año 1750 para redefinir los límites entre sus respectivas colonias en América del Sur. Su objetivo, reitero, era redefinir los límites entre sus respectivas colonias en América del Sur. Sergio levantó la mano. ¿Era 1750 o 1550? Si dije 1550 me equivoqué, es 1750. En el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. Entonces, el objetivo del Tratado de Madrid era nuevamente redefinir los límites de las colonias en América del Sur. Esto era la situación del Tratado de Tordesillas. El año 1494, ¿no? Una línea precisa, y esas eran, digamos, las colonias portuguesas, no más que eso. En cambio, con el Tratado de Madrid del año 1750, se redefinen las fronteras y pasó, digamos, de esto a todo esto. Ya, o sea, como pueden darse cuenta, tras el Tratado de Madrid, Portugal, las colonias portuguesas van a ampliar muchísimo su extensión. Precisamente el sector en donde se ubica la película, que es más o menos por acá, podríamos decir, antes no estaba bajo jurisdicción portuguesa, pero ahora pasará a jurisdicción portuguesa porque se modifican las fronteras tras el Tratado de Madrid. ¿Cuál es la pregunta que surge de inmediato? ¿Por qué Castilla va a estar dispuesto nuevamente a concederle estos beneficios, esta extensión de territorio a Portugal? Y básicamente fue porque Portugal se afirmó de un principio antiguo del derecho romano, un antiguo principio del derecho romano que se llama uti possidetis iuris. Uti possidetis iuris. Es un antiguo principio del derecho romano vigente en la legislación castellana y también en la legislación portuguesa, sobre la cual descansa la idea de que quien posee de hecho debe también poseer de derecho. El uti possidetis iuris, este principio, supone que aquel que posee de hecho, o sea, posee fácticamente un territorio, debe también poseer de derecho. Y en ese sentido, entonces, Portugal, durante todos los primeros siglos de conquista,
y de la colonia, por supuesto, va a empezar a expandirse, va a empezar a extralimitarse en cuanto a sus fronteras, y va a poseer, de hecho, todos estos sectores, o algunos de estos sectores. Y por lo tanto, una vez que ya se asentó, ya está básicamente muy reconocida su dominación sobre esos territorios, hace valer este principio del uti possidetis iuris. Y con ello entonces se consigue la ampliación de los dominios portugueses en América del Sur, lo cual, como pueden observar, queda muy definido, no en términos idénticos, a lo que es el actual Brasil. Brasil actualmente tiene una forma muy parecida a la que se estableció tras la firma del Tratado de Madrid. Insisto, no es idéntica, porque Brasil, como ustedes saben, ha tenido otras guerras con países limítrofes, por ejemplo, la guerra del Chaco, en donde ha ampliado sus fronteras. Bien, de acuerdo con el Tratado de Madrid, Portugal le va a entregar a Castilla la colonia de Sacramento, que era un importante sector, la colonia de Sacramento, y por el otro lado Castilla le entrega todos estos sectores del sur del territorio y varios otros hacia el occidente de América del Sur. Entonces, como pueden darse cuenta, las misiones jesuitas que estaban en América del Sur pasan a tener, o las que están en ese sector en particular, pasan de estar bajo jurisdicción castellana a tener jurisdicción portuguesa, estar bajo la jurisdicción portuguesa. Y ahora la pregunta es, ¿qué implica que los indígenas estuviesen bajo jurisdicción portuguesa? Esto ya lo dijimos, lo reitero tan solo. Para el Reino de Portugal, los indígenas no eran considerados vasallos libres de la corona. Para Portugal, los indígenas no eran considerados vasallos libres de la corona y por lo tanto eran susceptibles de esclavitud. Eran susceptibles de esclavitud. En el Reino de Castilla, como ustedes saben, esto es distinto. Son considerados súbditos de la corona y por lo tanto no eran susceptibles de esclavitud. ¿Cómo se reconoce eso en el derecho castellano, en el derecho indiano en particular, más específicamente? ¿En dónde se le reconoce ese estatus de vasallos libres de la corona a los indígenas? En primer lugar, en la Real Cédula del año 1503. Estos son los principales instrumentos jurídicos en los cuales se le reconoce el estatus de vasallo libre de la corona a los indígenas. Estos son los principales, no son todos, pero los más importantes son la Real Cédula del año 1503, que se decretó mientras aún vivía la reina Isabel. La reina Isabel, la católica, fallece en el año 1504. En esa Real Cédula del año 1503, los indios, o señala que los indios son personas libres y vasallos de la corona, y siempre ha sido un propósito real, un propósito de la corona, que los traten como tales, que los traten como vasallos y personas libres. Otro instrumento jurídico que refrendaba esta idea de vasallo libre fueron las leyes de Burgos del año 1512. Las leyes de Burgos del año 1502. Estas leyes señalaban que el indio tenía la naturaleza jurídica de un hombre libre, y con todos los derechos que eso importa, con todos los derechos que eso subyace o que eso supone. Por lo que no podían ser explotados, y como todo súbdito, debía trabajar en favor de la corona. Eso señala, entre otras cosas, las leyes de Burgos, que los indígenas tenían la naturaleza jurídica de hombre libre y que como tales no podían ser explotados y debían trabajar en favor de la corona. Las leyes nuevas del año 1542, reconocían a los indios nuevamente como súbditos libres de la corona, e incluso las leyes nuevas del año 1542 vienen a suspender temporalmente la encomienda. Vienen a suspender, a prohibir relativamente la encomienda, en conformidad lo disponía su artículo 35. Esto es una legislación muy temprana,
a propósito de la proscripción de la encomienda. Posteriormente la encomienda, ustedes sabrán, resurge o se acataba pero no se cumplía, entonces era bien complejo el escenario. ¿Para qué decir todo lo vinculado a las controversias de Valladolid? La controversia de Valladolid, en donde, como ustedes sabrán, se enfrentaron dos grandes posturas. Por un lado, la de Juan Ginés de Sepúlveda, quien tenía toda esa mentalidad aristotélica de que de la servidumbre natural, es decir, de que existen sujetos que nacen con aptitudes para obedecer y existen otros sujetos que nacen con las condiciones para mandar, versus la posición de Fray Bartolomé de las Casas, quien naturalmente señalaba todo lo contrario, era antípoda de las teorías de Juan Ginés de Sepúlveda. También, por supuesto, las ideas de Vitoria, que se manifestaron de manera muy precisa, muy directa en la controversia de Valladolid, no porque Vitoria hubiese participado de la controversia de Valladolid, porque Vitoria de hecho había fallecido para la celebración de las controversias de Valladolid, pero Fray Bartolomé de las Casas lo citó varias veces, y de eso queda registro documental. De hecho, tras la controversia de Valladolid se va a crear una figura importante para los indígenas, que es la institución del protector de los indígenas, el protector de los indios. Y no solo la corona le reconocía ese estatus jurídico a los indígenas, sino que también el Papa, la Santa Sede, el sumo pontífice católico, quien en el año 1537, bajo la cabeza de Paulo III, va a dictar la bula Sublimis Deus, del año 1537, en la cual el Papa Paulo III señala que los indígenas son aptos para recibir la fe cristiana. O sea, los indígenas tienen las aptitudes necesarias para poder recibir la fe cristiana, la fe católica. Bien, esto era lo que sucedía en Castilla, que era absolutamente antinómico, contradictorio, antípoda de lo que sucedía en Portugal. En Portugal no existía una legislación de esta naturaleza y por lo tanto los indígenas no eran considerados vasallos libres de la corona y por lo tanto podían ser susceptibles de esclavitud. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? Entiendo que estas cosas ustedes las han visto en clases, así que además esta ayudantía les está sirviendo para recordar esos elementos. ¿Alguna duda hasta el momento? Bien, continuemos. Vamos al segundo punto de la ayudantía, que es el segundo gran punto de la película. La evangelización y en particular la acción jesuita. Vamos a analizar entonces ahora el rol que cumplió la Compañía de Jesús en América, en particular a través de sus misiones, que no es una cuestión baladí, como pueden advertir. De hecho, el nombre de la película es La Misión. Partamos este pequeño análisis recordando que una obligación de la corona castellana en América era, por supuesto, la evangelización. Una obligación de la corona castellana en América era precisamente la evangelización, lo cual se extrae tempranamente de qué documento jurídico, cuál es el primer documento jurídico que le impone la obligación a la corona de evangelizar. La bula interchetera. Exactamente, muy bien. Entonces, esta obligación se extrae muy tempranamente desde las bulas alejandrinas. Y por lo tanto, esto va a venir a configurar dos grandes finalidades en el descubrimiento. Por un lado, el descubrimiento va a tener una finalidad temporal. El descubrimiento, reitero, va a tener por un lado una finalidad temporal y por el otro va a tener una finalidad
misional. Una finalidad misional. La finalidad temporal suponía, naturalmente, conquistar el Nuevo Mundo y todo lo que ello significa o todo lo que ello implica o involucra, como por ejemplo las ansias de poder, de riqueza, etc. Y por el otro lado, teníamos la finalidad misional. La finalidad misional que decía relación con la evangelización de los infieles. La labor misional, o la finalidad misional, tenía por objeto la evangelización de los infieles. Los indígenas, a los ojos de los españoles, eran paganos, eran infieles. Y por lo tanto, requerían ser evangelizados, requerían ser instruidos en la fe cristiana. La Compañía de Jesús entonces, ¿cómo realizaba esa labor? La realizaba a través de sus misiones. Los jesuitas, reitero, evangelizaban a través de misiones, que es la que ustedes podían ver en la película. Constituyen una especie de ciudad o se asientan en ciudades indígenas, intentan aprender el idioma de los indígenas y por medio de esos elementos culturales transmiten la fe cristiana. Avancemos un poco más. ¿Quiénes eran los jesuitas? ¿Quiénes eran los jesuitas? La Compañía de Jesús fue fundada hacia mediados del siglo XVI, en el contexto, ustedes recordarán, de la contrarreforma católica, de la reacción católica frente a la reforma protestante. En el año 1534, entonces, San Ignacio de Loyola va a fundar la Compañía de Jesús, la cual va a pasar a tener existencia jurídica en el año 1540, con la aprobación en Roma del Papa Paulo III. El Papa Paulo III es quien le da finalmente la aprobación jurídica en cuanto a la existencia de la Compañía de Jesús. Paulo III, el mismo Papa de la bula Sublimis Deus. Veamos algunos comentarios a propósito de los jesuitas, que son los que ustedes ya pueden ver aquí en la pantalla. En primer lugar, como gran característica de los jesuitas, es que se trata de una orden religiosa que tiene una vinculación particularmente estrecha con el Papa. La primera gran característica de los jesuitas es que son una orden religiosa que tiene una vinculación particularmente estrecha con el Papa. Los jesuitas no reconocen más autoridad que el Papa. No reconocen más autoridad que el Papa. Y por lo tanto, si no reconocen más autoridad que al Papa, al único sujeto que le obedecen es al Papa, a nadie más que a él. Si un monarca absoluto, supongamos el rey castellano, les decía que hicieran tal cosa a los jesuitas, y esa tal cosa no estaba refrendada por la decisión papal, los jesuitas estaban en condiciones para negarse a esa decisión monárquica, a esa decisión real. A esta vinculación particularmente estrecha con el Papa, se le denomina voto de obediencia estricta al papado. Voto de obediencia estricta al papado. Los jesuitas al único que responden, al único que obedecen es al Papa. Bien, un segundo comentario que podemos hacer a propósito de la Compañía de Jesús es que en América, su labor, la labor de los jesuitas, se dedicó fundamentalmente a la educación de los grupos sociales y a la evangelización de los indígenas a través de misiones. O sea, su labor fundamental en América fue la educación
y la evangelización mediante misiones. La educación y la evangelización mediante misiones. Y por último, un tercer comentario que podemos hacer a propósito de los jesuitas, se da a propósito de su obra misional, la obra entonces que realizaban en las misiones. La obra misional, espiritual, que realizaban los jesuitas, logró mejores resultados que otras órdenes religiosas, pues le dio al indígena un trato humanitario, un trato digno. Incluso los jesuitas recurrieron al lenguaje y a elementos de la cultura indígena para poder transmitir la palabra de Dios. Y eso es súper importante. Los jesuitas le dieron un trato humanitario, un trato digno a los indígenas, y para cumplir su objetivo de transmitir la fe cristiana, incluso recurrían al lenguaje y a otros elementos culturales indígenas para de ese modo transmitir de la forma más fácil posible la palabra de Dios a los indígenas. De hecho, como dato, podemos señalar que el primer diccionario castellano-guaraní, fue realizado por los jesuitas. Por lo tanto, en eso se evidencia que los jesuitas no se quedaban tan solo con una misión superficial, sino que por el contrario, intentaban adentrarse en la cultura indígena para, a partir de esos elementos culturales, pudiesen transmitir la fe cristiana. Bien. Veamos, por último, ya para cerrar con los jesuitas, un punto aparte que dice relación con su expulsión. De esto no habla la película directamente, pero es un tema muy relevante, que tiene mucha importancia, efectos de la historia o del devenir histórico, que ustedes no sé si ya lo habrán visto en clases, o quizás lo van a ver con un poco más adelante. Veamos el punto de la expulsión de los jesuitas. Bien. Es el punto que está acá. Los gobiernos ilustrados de Europa del siglo XVIII, en particular Francia, Castilla, Portugal, todos aquellos que hacían suyo la fórmula del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, todos estos gobiernos déspotas ilustrados de Europa del siglo XVIII se propusieron acabar con la compañía de Jesús. ¿Alguno de ustedes puede advertir, a partir de lo que ya hemos visto, cuál era la razón que estaba detrás de querer expulsar a los jesuitas? La primera razón. Cristóbal, por favor. Que no le hacían caso a nadie que no sea el Papa. Exactamente, Cristóbal. Muy bien. Los gobiernos absolutistas, ilustrados, déspotas del siglo XVIII, el siglo de las luces, pretendieron acabar con la compañía de Jesús por su defensa incondicional al Papa. Por su defensa incondicional al Papa. Los monarcas absolutos no podían concebir que los jesuitas no respondieran directamente a sus órdenes. Los monarcas absolutos no podían concebir que los jesuitas no respondieran directamente a sus órdenes, sino que única y exclusivamente respondieran a las órdenes del Papa. Eso atentaba, por supuesto, a la idea de absolutismo, a la idea sobre la cual se constituían estas monarquías. Por lo demás, a pesar de que los jesuitas llevaran una vida humilde, lograron acaparar gran riqueza material.
lograron acaparar gran riqueza material, lo cual va a despertar naturalmente recelos de otras órdenes religiosas, por ejemplo, los franciscanos, los teatinos, las ursulinas, etc. Y también van a despertar el recelo de la autoridad política, que veían, por supuesto, veían con desconfianza la prosperidad de la orden jesuita, cuya primera lealtad, reitero, no estaba con el monarca, sino que su primera lealtad estaba con el Papa. Su primera lealtad estaba con el Papa. A esto se le suma también que algunos sacerdotes jesuitas desarrollaron escritos en donde se instituyen peligrosas teorías subversivas para la corona, naturalmente. Así, la Compañía de Jesús fue expulsada en el año 1759 de Portugal, 1762 de Francia, en el año 1762 de Francia, y en América, o en todos los dominios del rey de España, para ser más preciso, en el año 1767. En el año 1767 se expulsa a los jesuitas de todos los dominios del rey de España. Bien, ¿queda claro este segundo punto de la evangelización y la acción jesuita? ¿Sí o no? Sí, todo claro. Ok, muchas gracias. Bien, vamos al último punto. Regalismo y patronato regio. Regalismo y patronato regio. Otro elemento relevante entonces a considerar en este análisis de la película dice relación con la labor de mediación, que realizó un nuncio apostólico de su santidad el Papa, llamado, como pueden verlo aquí, el cardenal Altamirano, a propósito de la ejecución del Tratado de Madrid del año 1750. ¿Recuerdan la acción de este sujeto en la película? ¿Cuál era su labor? ¿Cuál era la misión del cardenal Altamirano en la película? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Bueno, el cardenal Altamirano fue un nuncio es un delegado diplomático de la Santa Sede, fue un nuncio que viajó por órdenes de la Santa Sede, por órdenes del Papa, a mediar en este conflicto que se estaba desarrollando en las misiones guaraníticas, en las misiones jesuíticas de los indígenas guaraníes, ¿ya? Este sujeto entonces va a mediar, va a generar o va a plantearle a las partes en conflicto la posibilidad de que éstas discutan, dialoguen y de ese modo puedan llegar a una solución del conflicto. Bien, este episodio, el episodio en el cual aparece el cardenal Altamirano con su labor de mediación o de conciliación, si se quiere, nos lleva a reflexionar en torno a un elemento muy importante. Este episodio, reitero, nos lleva a reflexionar en torno a un elemento muy importante que se dio en ese periodo, en el periodo que estamos inscritos, que es la mitad del siglo XVIII, que es la corriente del regalismo y del patronato regio. Y en particular la corriente del regalismo. Ya veremos que el patronato regio, el patronato, es un corolario del regalismo. Pero esto no comienza en el siglo XVIII, por supuesto que no. Esto comienza en el siglo, podríamos decir, siglo XV, siglo XVI. Bien, la corriente del regalismo. Vamos definiendo una por una. En primer lugar, entonces, partamos por qué es la corriente del regalismo, para luego avanzar a qué es el patronato regio. Bien, la corriente del regalismo suponía un conjunto de teorías que afirmaban
que los soberanos gozaban de ciertas regalías. Es un conjunto de teorías que afirmaban que los soberanos gozaban de ciertas regalías exclusivas y excluyentes de cualquier otra, con cualquier otra magistratura. El soberano goza de ciertas regalías que son exclusivas, que son excluyentes respecto de cualquier otra magistratura, de cualquier otra institución. Estas regalías muchas veces colisionaban con los derechos del Papa. El Papa también se autorreconocía como digno de ciertas regalías, y en particular las regalías asociadas a la espiritualidad, ¿no? Pero en el momento en el cual chocan los derechos del monarca y los derechos del Papa, la corriente del regalismo supone que se debe priorizar, se debe privilegiar los derechos del monarca. Se debe privilegiar los derechos del monarca. Todo esto, por supuesto, se da en el contexto del absolutismo monárquico. ¿Se entiende qué es el regalismo? ¿Queda claro qué es el regalismo? Sí, pero tengo una duda acerca de algún ejemplo de regalías. Bueno, creo que esto lo vimos en la ayudantía pasada, en la ayudantía que me tocó hacer hace, no sé, 2 semanas o 3 semanas. Bien, algunas regalías. Regalías vinculadas a el gobierno, vinculadas a la legislación y vinculadas a la jurisdicción. El monarca absoluto absorbe potestades, atribuciones, prerrogativas, llámale regalías, de otras instituciones pasadas, o sea, que en tiempos pasados compartía. En tiempos pasados, que estamos hablando de la Edad Media, el monarca compartía su poder con el resto de las instituciones, en particular los señores feudales, las cortes, los parlamentos, los estados generales en Francia, etc. Entonces, en tiempos pasados, en tiempos pretéritos, el monarca compartía el poder. Ahora, con el advenimiento del absolutismo, el monarca absorbe nuevamente todas esas atribuciones, todas esas regalías, y las hace suyas, las hace suyas. Y en ese sentido, entonces, el monarca va a gobernar, ahí están todas las regalías vinculadas al gobierno, también va a legislar, y ahí están vinculadas todas las regalías conectadas a la legislación, y también en ciertos casos el monarca puede aplicar justicia, puede administrar justicia. Y ahí están las regalías vinculadas con la jurisdicción. Por ejemplo, una regalía de la cual poseía el monarca en ámbitos jurisdiccionales, el monarca castellano, era el recurso de segunda súplica, que lo detentaba el Consejo de Indias, Entonces, frente a un conflicto que se suscitara en la América indiana castellana, entre dos sujetos castellanos, por supuesto, la primera instancia de ese conflicto lo iba a conocer un corregidor, un regidor, un alcalde. Luego la segunda instancia lo iba a conocer la Real Audiencia, y eso es súper importante, ¿eh? La Real Audiencia no es tribunal de primera instancia, la Real Audiencia es tribunal de segunda instancia. Y ahora bien, la Real Audiencia entrega una decisión mediante sentencia. Y ahora bien, si una de las partes no queda satisfecha con esa resolución, con esa sentencia, considera que tiene un agravio, puede recurrir por medio del recurso de segunda súplica a que el Consejo de Indias conozca nuevamente de este conflicto. El Consejo de Indias, como sabemos, no era un órgano imparcial. El Consejo de Indias derivaba directamente del monarca. Entonces el monarca, mediante el Consejo de Indias, también podía administrar justicia en ciertos eventos. Eso es una regalía, una regalía jurisdiccional. Pero también tenía otras regalías vinculadas al gobierno, a la administración, a la legislación, etc. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. De nada. Bien, eso respecto de la corriente del regalismo. Ahora bien, el patronato regio, o simplemente patronato, podemos señalar que es una materialización, una concreción de la corriente del regalismo.
porque lo que supone el patronato es que el monarca es el patrón, el patrono, el guardián, el tutor de la iglesia dentro de su territorio. El patronato, reitero, supone que el monarca absoluto es el patrón, el patrono, el guardián de la Iglesia Católica dentro de su territorio, lo cual se traduce, por supuesto, en diversos privilegios, facultades, prerrogativas especiales que permiten afirmar que el monarca es la máxima autoridad eclesiástica dentro de sus territorios. Eso es el patronato. El patronato, reitero, se traduce en una serie de facultades, privilegios, prerrogativas que se le entregan al monarca y que permiten afirmar que él, el monarca, va a ser la máxima autoridad eclesiástica dentro de su territorio. ¿Alguno de ustedes sabe qué instituciones suponía el patronato, por ejemplo? ¿El diezmo? Ya, sí, el diezmo está vinculado, sí, efectivamente. Pero otras más directas. ¿Qué podía hacer el monarca en virtud del patronato? ¿Ya vieron el patronato en clase o aún no? El derecho de los representados, creo que era uno. Claro, Como- exactamente. Muy bien. El patronato, entre otras cosas, le permitía al monarca seleccionar a los candidatos para poder asumir las diócesis, a los obispos, a los más altos funcionarios eclesiásticos. O sea, el Papa era quien los elegía, efectivamente, pero quien los presentaba era el monarca. Por lo tanto, el monarca podía presentarle dos personas que sabía que iban a ser muy leales a él, y el Papa, frente a esos dos sujetos, no tiene más que escoger uno u otro. Esto además se dio muy frecuentemente, que el monarca le presentaba, supongamos, a tres sujetos, y mientras el Papa deliberaba, el monarca ya había mandado a ese sujeto a asumir la diócesis, supongamos, del Cusco. Y en ese sentido, entonces, el Papa, al darse cuenta de eso, que la otra persona ya está ejerciendo el cargo de obispo, no tiene más que aceptarlo. Entonces, entre otras cosas, el patronato implicaba eso. También la idea del exequatur. La idea del exequatur también es muy poderoso a propósito del patronato. Por ejemplo, cualquier documento eclesiástico, cualquier documento de la iglesia que ingresara a América, era necesario que cumpliese con una aprobación real, una aprobación real que era el exequatur. O sea, no podía ingresar ningún libro, ningún documento eclesiástico que no estuviese previamente autorizado por la corona. Entonces, como se dan cuenta, todas estas instituciones permiten afirmar que el monarca es la máxima autoridad eclesiástica en los territorios de su dominio. ¿Queda claro? Sí, todo claro. Sí, todo claro. Bien, gracias. Entonces, no les hace ningún ruido el hecho de que este cardenal Altamirano haya llegado así por simple disposición papal a mediar en este conflicto en América. ¿No les llama nada la atención? Si ustedes tuviesen que analizar críticamente esto, ¿consideran que es un hecho probable? ¿Un hecho que cumplió con toda la rigurosidad histórica? Matías levantó la mano. Según yo, supongo que no, porque con lo que tiene que hacer en relación a la representación y que el monarca tuviera que decir como qué personas van a ir a América, no tendría mucho sentido que él simplemente llegara a América sin la autorización, la presentación del rey y después posteriormente los estamentos eclesiásticos. Claro, exactamente, Matías, muy buena observación. El hecho de entregarle tantas atribuciones
a un nuncio papal, a un delegado diplomático del Papa para resolver este conflicto entre coronas, parece a lo menos inverosímil. Parece a lo menos inverosímil. Dado que el verdadero poder para poder solucionar estas cosas no radicaba en el Papa. El Papa, de hecho, era una persona muy débil en términos políticos, porque el verdadero poder no lo detentaba la Santa Sede, no la detentaba el Papa, sino que la detentaban los monarcas absolutos. Por lo tanto, parece, reitero, inverosímil que se le haya entregado tantas atribuciones a este sujeto en la película. Entonces, si ustedes tuviesen que hacer un análisis crítico, histórico crítico de esta situación en la película, tienen que señalar que los guionistas no tomaron en cuenta esta situación. Los guionistas no advirtieron que el nuncio papal no tenía la suficiente fuerza en ese entonces para poder dirimir este conflicto. Por lo tanto, resulta preciso, resulta necesario hacer esta prevención para solucionar esa contradicción que se da, por un lado, entre la realidad histórico documentada y por otro lado la ficción que supone esta película. ¿Queda claro esta prevención? Sí, ya. Muy bien, gracias. Bien, vamos a terminar la ayudantía con una breve reflexión. Por lo general, y esto ya se escapa de lo que va a ser preguntado en el control, por lo general, los controles de lectura obligatoria se concebían siempre como el análisis y reflexión en torno a fuentes de carácter escrita. A mí, de hecho, cuando fui estudiante del curso, se me hicieron no un control de lectura en Historia del Derecho 2, a mí me hicieron 2 controles de lectura con no tan pocos textos como les hemos hecho leer a ustedes, sino que con muchos más textos. De hecho, el doble de los textos que ustedes tienen que leer fueron los que yo tuve que leer en su momento. Pero desde mi ingreso en la ayudantía, en el año 2018, pero en particular en el año 2019, junto al equipo de ayudantes y al compás de los avances, ¿no?, de la tecnología, se decidió reestructurar el control de lectura y en particular el del segundo semestre, eliminando la mitad de los textos que se evaluaban, ya no evaluamos tantos textos como se evaluaban antes, e incorporamos esta fuente audiovisual. Con ello pretendíamos ampliar el horizonte en cuanto a la historia del derecho. Con la evaluación de esta película La Misión, pretendemos que puedan observar la historia del derecho más allá de los manuales, los escritos, que pueden ser para ustedes probablemente roñosos, poco atractivos, pero la pretensión final del equipo de ayudantes y del profesor en plantearles estas actividades es que se den cuenta que la historia del derecho está presente en muchos más lugares que los que ustedes pueden pensar, incluso en las películas. Bien, espero sinceramente que les haya gustado esta actividad, que puedan ampliar su mirada en torno a la historia del derecho, se den cuenta que efectivamente está más allá de donde nosotros a primera vista podemos advertir, y hayan, por supuesto, aprendido y disfrutado de estas actividades. Listo, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bien. El control de lectura es el día viernes, se va a hacer por la sección UTEST. Y bien, espero sinceramente que les vaya bien. El control lo diseñamos hace poco con el equipo de ayudantes, o sea, hace unos 2 semanas, y espero realmente que les vaya muy bien. Así que eso, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias, Chao, Marcelo. gracias. Muchas gracias, Chao. Marcelo. Chao. Gracias, nos vemos. Chao, chao.